Tutorial vamos a intentar hacer una comunicación vía Ethernet entre dos S7300, un ejemplo muy sencillo en el que, bueno, pues igual que hemos hecho en comunicaciones MPI, vamos a intentar mandar un área de memoria de un S7300 conectado en red vía Ethernet hacia otro S7300. Va a ser muy sencillito, de forma que la entrada de un autómata, el EW124, por ejemplo, la palabra de entrada del S7301, vamos a enviarla directamente al S7302 vía Ethernet. Para ello, lo primero que vamos a hacer es crearnos un proyecto en Simatic. Vamos a llamarle, por ejemplo, Ethernet versión 4, la última que tengo hecha es la 3. Vamos a añadir un par de equipos S7300. Insertamos nuevos objetos. Siempre es importante hacerlo sin copiar y pegar. Insertamos uno nuevo. Como las CPUs que tenemos en clase para las S300 son las 314G12P, pues voy a coger uno de los números de serie de esta CPU, por ejemplo este último, y la añadimos. Bueno, antes de nada, no tenemos que configurar ninguna dirección MPI específica, ni tenemos que añadir ninguna red Profibus, eso lo haremos más adelante, con lo cual la dejamos tal cual. En principio, vamos a utilizar para este ejemplo los módulos de comunicaciones CP3431 Link, que son los que tenemos en clase. También tenemos un Advance. El Link tiene una serie de limitaciones que iremos viendo ya más adelante, las iremos desgranando un poquito cuando nos vayan saliendo algunos ejemplos un poquito más complejos, pero en este tan simple, pues la verdad es que nos da igual usar un Link que un Advance. Con lo cual, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, fijaros que cuando arrastramos directamente el módulo Link al bastidor de hardware, tenemos que proponerle, bueno, pues en principio hasta ahora no nos había importado porque realmente lo añadíamos el módulo de Ethernet únicamente para completar el hardware de cara a otro tipo de comunicación, pero no lo usábamos. Ahora lo que sí tenemos que hacer es, aunque no usemos router, tenemos que comunicar los dos S7300 a través, como mínimo, de un switch, si no usamos router. Con lo cual, bueno, lo que vamos a hacer es proponer una dirección IP para uno de los módulos. Vamos a empezar, por ejemplo, vamos a proponer para este la 100. Con su correspondiente máscara de su red. Vamos a decirle que vamos a usar un routing sin router, porque únicamente vamos a usar un switch. Y lo que vamos a hacer es añadir una nueva red. Esto bien podemos hacerlo aquí o bien podemos hacerlo después en la herramienta NetPro. Como nos da igual, bueno, pues directamente conforme vayamos añadiendo los módulos, colocamos aquí la nueva red. En este caso se va a llamar, por ejemplo, Ethernet 1. Le decimos que este módulo efectivamente está conectado a esta red. Lo añadimos y guardamos y compilamos como hemos hecho siempre hasta ahora. Vamos a por el otro equipo y vamos a hacer otro tanto de lo mismo. Vamos a proponerle una dirección IP, evidentemente dentro del mismo rango y dentro de la misma máscara de su red, porque si no, jamás podrían verse entre sí. Añadimos un nuevo objeto, un 300, de nuevo configuramos el hardware, esto no nos importa, insertar objeto, Simatic 300, de nuevo el perfil soporte y nuestra CPU. Buscamos otra vez el módulo 3431 Link. Y ahora lo que vamos a hacer es proponerle la misma dirección IP, no la misma dirección IP, sino una dirección IP en el mismo rango de máscara de subred que hemos propuesto la otra. Y por supuesto vamos a decirle también a este módulo CP que está conectado a la misma red Ethernet que está para el otro, que ya nos aparecerá aquí porque la hemos creado previamente. Le damos a aceptar, de nuevo guardamos y compilamos, cerramos en cuanto nos deje la herramienta de configuración del hardware y nos vamos directamente al NetPro. Fijaros que en NetPro ya nos aparece aquí la red Industrial Ethernet que hemos añadido porque hemos unido los dos módulos LAN de cada uno de los autómatas a esa red. Como en principio la red MPI que aparece por defecto siempre en el NetPro no nos importa, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es eliminarla. Tampoco pasa nada si la dejamos. Ahora lo que tenemos que hacer a continuación es indicarle a través de qué enlace o a través de qué medio van a comunicarse las dos CPUs. Esta CPU con esta otra CPU, ¿cómo van a comunicarse entre sí? Pues entonces lo que vamos a hacer es insertar nuevos enlaces. Atentos porque para insertar enlace tenemos que pinchar directamente con el botón izquierdo del ratón en la CPU, en esta o en esta, me da igual,
Y lo que vamos a hacer ahora es que con el botón derecho le decimos insertar nuevo enlace. Cuando le demos insertar nuevo enlace nos aparecerá un cuadro de diálogo donde podemos seleccionar los... Fijaros que aquí arriba está separado en dos partes. Aquí arriba nos aparecen los interlocutores posibles dentro del proyecto que yo he creado. De esta forma, si le he pinchado con el botón derecho en el autómata 1, fijaros que el interlocutor posible que me aparece es la CPU del autómata 2 y podemos insertar varios tipos de enlace. Podemos insertar enlaces definidos, que es de lo que estamos... es en el sitio que estamos colocados ahora mismo. Si pinchamos en la CPU podemos seleccionar aquí un tipo de enlace definido. Ahora veremos las posibilidades. Un enlace no especificado, que puede ser útil, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de una comunicación 300-200, donde el 200 actúe de servidor. Enlaces de tipo broadcast, de forma que nosotros lo que hagamos es mandar mensaje a todos los autómatas que estén conectados, a todos los elementos que estén conectados en la red. Y enlaces de tipo multicast. Los enlaces de tipo multicast me permiten enviar mensajes o enviar áreas de memoria o datos a una serie de autómatas que están conectados en la red y definidos en grupos. Nosotros en principio lo que vamos a hacer es enviar datos a este otro autómata, al SIMATIC 302, que está conectado a la misma red. En cuanto a tipo de enlace, tenemos aquí un menú desplegable en que podemos seleccionar un montón de tipos de enlace. En este sentido, el CP3431 link es bastante limitado. Iremos viendo en ejemplos posteriores distintos tipos de enlace, pero en principio vamos a restringirnos de momento a los enlaces tipo TCP. Podríamos hacer también enlaces S7, que son exclusivos para equipos Siemens, pero en este caso el 3431 link no nos lo permite, con lo cual nos vamos directamente y añadimos un enlace TCP. Cuando le demos a aceptar nos aparecerá otro cuadro de diálogo donde hay una serie de información que sí es interesante que nos quedemos con ella. Estos parámetros de bloque que aparecen aquí son especialmente interesantes porque posteriormente tenemos que configurarlos en las funciones que permiten enviar o recoger información de los módulos CP a través de la red. En este caso, el identificador del enlace es el número 1, es el único enlace que hemos metido, y luego tenemos otro parámetro que es la dirección inicial del módulo, que viene aquí en formato palabra y que será en formato palabra como la tengamos que meter después en las funciones de comunicación. Las direcciones nos van a aparecer pues los dos únicos módulos que tenemos seleccionados en la red. La local, porque hemos insertado enlace desde este autómata, va a ser la 100 y el posible interlocutor que tenemos es el 200. Fijaros que tenemos un puerto definido por cada una de las transferencias, por cada uno de los enlaces que nosotros definamos, con lo cual es importante que el puerto sea, si no el mismo, que cada enlace tenga sus puertos específicos para comunicación. En cuanto a las opciones de la panorámica, pues tampoco tenemos que hacer nada más. La panorámica únicamente nos va a dar aquí una visión general del enlace que estamos configurando. Le damos a aceptar, ya tenemos añadido el enlace y lo que hacemos ahora es que guardamos y compilamos. Compilamos y comprobamos todos, como siempre. Nos dice que no existe ningún error, estupendo. Cerramos el NetPro y lo que vamos a hacer ahora es configurar la transferencia en el bloque de programas de cada uno de los autómatas. Vamos a suponer que del autómata 1 estamos enviando la palabra EW124 al autómata 2. ¿De qué vamos a hacer uso? Bueno, pues en principio vamos a hacer uso de dos funciones que vienen integradas directamente en librería, en la librería netcp cp300 y son las funciones fc5 y fc6, que son agsend y agreceive. Como decía tu autómata, vamos a enviar la información al otro, lo que vamos a hacer es hacer uso de la función agsend. Le pinchamos dos veces y la añadimos. Bueno, eso que he pinchado más de una vez, por eso me dice que no se puede posicionar el bloque. En principio, tenemos aquí una serie de parámetros. Evidentemente, si queremos ver cómo funciona la función, lo que tenemos que hacer primero es consultar los parámetros que tenemos. Le pinchamos en la ayuda a la función agsend. Nos dice que en función de si se utiliza en Standard Profibus o en Industrial Ethernet va a tener una serie de parámetros de entrada-salida. Le pinchamos aquí, que vamos a utilizarlo directamente en Industrial Ethernet. Y en el bloque FC agsend, fijaros que aparece aquí abajo parámetros formales de Industrial Ethernet. Si les pinchamos, nos va a decir cada uno de los parámetros estos que nos aparece aquí, si son de entrada, salida y qué representan. En principio tenemos una serie de parámetros de entrada y otra serie de parámetros de salida, que son estos de aquí abajo, que nos va a dar otra serie de información que vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, vamos a minimizar por no dejarlo cerrado. ACT es la condición de activación, es decir, bajo qué condición va a empezar a ejecutarse dicha función y dicho envío de información a través del enlace que tengamos definido. Vamos a suponer que, por ejemplo, vamos a enviar esta información siempre que se active pues, la entrada E125.0. ID es la identificación del enlace, con lo cual, antes, previamente, cuando comentábamos que había dos parámetros importantes en la definición del enlace, uno de ellos era el ID. En este caso, el ID del enlace que tenemos es el 1, porque aparecía como tal. Este otro, LADDR, representa la dirección inicial del módulo que antes venía en formato palabra, que convenientemente hemos apuntado también antes y tendremos aquí que es la W160100. Vale.
En send tenemos que especificar en esta función la dirección y longitud en formato puntero del elemento que nosotros vayamos a enviar o del área de memoria que vayamos a enviar. En principio, si lo que nos interesa es enviar los dos primeros bytes a partir del A124.0, pues lo hacemos igual que lo hacíamos en la configuración MPI. Es decir, le decimos que vamos a enviar a partir del A124.0 2 bytes. Estupendo. Es importante que la longitud del área de datos enviada coincida con lo que nosotros estamos enviando, con lo cual le decimos que la longitud va a ser de 2 bytes. Estos tres parámetros son ya parámetros de salida. Dan es un bit en el que voy a guardar si la transferencia se ha realizado. Error es otro bit en el que voy a guardar si la transferencia ha ocurrido algún error o no. Y status es el código de error en el caso de que haya ocurrido en esa decimal, que además tiene que tener formato palabra, con lo cual lo voy a almacenar en MW2. Ya tengo configurado el envío. Aquí estoy enviando 2 bytes a partir de la 124.0, que es lo que me interesa que se refleje en el otro automata. Guardamos, cerramos y vamos a configurar el AGRCIF del otro automata. Nos vamos a los bloques y en principio vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero en vez de enviar, en esto lo que vamos a hacer es recibir, con lo cual nos vamos a la FC6. Lo mismo que hemos hecho antes, si necesitamos ayuda de cada uno de los parámetros que conforman la función predefinida de librería, nos vamos aquí y en AGRCIF, parámetros formales, nos va a decir cuáles son de entrada, cuáles son de salida, qué formato tienen y qué representa cada uno de ellos. Vamos a minimizarlo por si lo necesitamos. De nuevo, tenemos que especificar el ID del enlace. LADDR será también la dirección inicial del módulo que nos aparecía definida en el enlace. 16.0100. En receive lo que vamos a almacenar es la dirección y longitud hasta 240 bytes del lugar donde se van a almacenar los datos en formato puntero, igual que hacíamos antes. En este caso, si lo que a nosotros nos interesa es almacenar lo que estamos recibiendo en la salida de este módulo, le vamos a decir que nos interesa mandar el A124.0, nos interesa almacenar lo que estamos recibiendo en el A104.0 con una longitud de 2 bytes. NDR va a ser ya un parámetro de salida en formato booleano que nos va a decir que bueno, es un índice realmente que nos va a representar si se han aceptado nuevos datos en la transferencia. Pues de nuevo entonces lo que vamos a hacer es guardar esta información. Por ejemplo, vamos a usar las marcas a partir del 20 por no liarnos con las marcas iniciales que hemos configurado antes. De nuevo el error, si se ha producido algún error lo almacenamos en el 20.1. El status lo que nos va a decir es el código de error en esa decimal. Y la longitud en este caso es un parámetro de salida que nos dice el número de bytes que se han aceptado en la transferencia. Con lo cual también lo almacenamos por ejemplo en MW24. Tras esto guardamos. Cerramos, fijaros que tenemos ya en el autómata 1 definidos el OV1 y su FC5 que hemos añadido y aquí el OV1 y su FC6. Es importante que de cara a la transferencia nosotros pasemos directamente, si no los datos del sistema porque no nos hacen falta, los dos elementos y los carguemos directamente en el autómata. En este caso, como no lo tengo enchufado, por eso directamente me dice que falla la comunicación con el adaptador. En el otro haremos pertinentemente lo mismo. Pasaremos esta información a la carga de la memoria del autómata, los ponemos en run y directamente ante la condición de activación del bloque que hemos definido en OV1, pues nos enviaría directamente los datos de este autómata al siguiente. Estoy viendo que aquí hay un pequeño error porque lo que quiero mandar es la entrada 124 y la EB124 la EB125 al autómata 2. Vale. Pues guardamos y con esto transferido el programa estaré ya finalizado la configuración Ethernet para el envío de datos entre dos asistentes.